Bueno. Sí, ya las visualizamos. Muy bien, entonces básicamente vamos a dividir esta presentación en dos partes. Las líneas de Nazca desde la perspectiva de la arqueoastronomía con el orientacionismo solar en este caso específico, y la segunda parte con los petrolíferos Bancor, utilizando la fotogrametría como herramienta y su relación con el paisaje. Muy bien, aquí vemos la línea denominada la línea del solsticio en las Pampas de Nazca. Estas se encuentran en el mirador natural. Observamos que al inicio de esta hay un pequeño altar. No sé si lo han excavado o no, capaz puede haber algo interesante en su interior. En todo caso, esta es una de las líneas en la cual se llevan a los turistas y que ya María Reich había relacionado con un posicionamiento al horizonte con el solsticio de junio. Obviamente, pues, es muy controvertido el tema de la astronomía con respecto a la línea de Nazca y sobre todo en arqueología, puesto que como no tenemos, lastimosamente, en el Perú, la parte histórica, digamos, la parte precolombina, no hay escritura, ya no se ha descifrado ningún elemento que se le pueda comparar, no tenemos registro histórico fiable para poder determinar qué utilizaban o para qué utilizaban los diferentes elementos, los antiguos pobladores andinos. Pero en todo caso es bastante sugerente que la única línea que sale ahí está orientado hacia el horizonte a la puesta del sol de un día muy específico, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las líneas de Nazca en su contexto general. Aquí tenemos un gráfico levantado en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional, el Sistema Aerofotográfico General de la Fuerza Aérea del Perú, en los años 60, bastante bien detallado y cuya colaboración fue de María Reich, ¿no? Básicamente en este plano vamos observando que las figuras son tan pequeñitas en comparación a estos trazos tan largos de varios cientos de metros y algunos de kilómetros. Y lo que podemos ver es que la mayoría de estos van confluyendo, van saliendo de unos núcleos de líneas o de rayas que a estos los denominamos centros radiales. Vemos también que estos prácticamente están, digamos, paralelas, digamos, al valle, ¿no? Esto ya había sido determinado por Anthony Aveni. Anthony Aveni es un astrónomo americano que sobre todo desarrolló mucho todo lo que era la arqueoastronomía en Mesoamérica. Tuvo bastante prestigio porque pudo correlacionar la escritura, que en los mayas sí se puede hablar del periodo histórico, puesto que hay registro escrito, o sea, hay parte histórica de los mayas, ya más o menos de los años 500, 600. Entonces, a través de los códices, de los glifos en las estelas, podemos nosotros determinar lo que podría indicar.
Eh, hay que, hay que recordar que uno de los elementos más importantes para traducir eh, escritura o interpretar escritura o traducir lenguas muertas, eh, la, la, ciencia vinculante generalmente es la astronomía o la calendárica en todo caso. Cuando se habla de periodos lunares sabemos que son 20-30 y cuando hablamos de años trópicos estamos hablando de 365 días y así poco a poco vamos determinando lo que es número de lo que son letras y así poco a poco vamos haciendo la traducción. Siempre la astronomía sirvió para poder redescubrir las lenguas muertas, las escrituras muertas y también entender un poco el sistema calendárico de las diferentes sociedades. Entonces Antonio Avini ya había visto de que había varios centros radiales y que no solamente existían esos centros radiales, sino que además estaban interconectados entre ellos. En la época de Antonio Aveni, ya se habían determinado alrededor de unos 40 centros radiales interconectados, 42 si es que no me equivoco. Él dibujó estos centros radiales de diferentes tipos. Había determinado que algunos centros radiales estaban en las extremidades de algunos signos geométricos, como son estos rectángulos, estos trapezoides. Estaban en pequeñas montañas y estaban en pequeños túmulos. Entonces, o en pequeñas montañas que nosotros denominamos miradores naturales. Entonces, gracias a los nuevos trabajos, a la ayuda de la tecnología, cuando yo empecé a trabajar las líneas Nazca, generalmente decíamos que los trapezoides fueron hechos muy posterior a los dibujos, a los glifos sobre las líneas, ¿no? Ahora pues aparecieron muchas más figuras en las laderas de las montañas, que ya sabíamos también que eran más antiguas, y el discurso era prácticamente que los Huares hubiesen redescendido a Nazca y sobre ellos habrían redibujado o reutilizado de otra manera la Pampa en formaciones, digamos, más militares o de otro tipo de orientaciones. ¿Por qué? Porque estos glifos grandes estaban incluso borrando algunos glifos anteriores. El grupo de trabajo de la Universidad de Yamagata, comandado por Masato Sakai, está haciendo y ya está publicando algunos resultados que me permito compartir, puesto que ayuda un poco a la interpretación de estas. Lo que han hecho básicamente, o lo que yo he obtenido de esa información, es que han recogido un montón de cerámicas a lo largo de estas largas líneas. Entonces lo que vemos es que su
Muy bien, exactamente, bien dicho. Y vemos que estos centros radiantes han sido utilizados o conceptualizados en diferentes tiempos. Vemos que estos tiestos muy probablemente han sido intencionalmente rotos, digamos, ofrendados, no depositados, sino intencionalmente quebrados. Entonces, lo que es interesante es que el discurso que nosotros teníamos en los años 2000, 2010, 2015, es que las líneas estaban utilizadas básicamente con los nazcas y después hubiesen sido intensamente utilizados en el horizonte medio por los wari. Pero lo que nos refleja la evidencia arqueológica es que ha sido muy poco utilizado por la época wari, sino más bien ha sido intensamente utilizado por la cultura ica y por la de Ucaje, ¿no? Entonces, ese es uno de los pequeños cambios que son bastante relevantes de esta última nueva investigación. Muy bien, vamos a ver un caso típico, emblemático sobre las líneas de Nazca. Esta es una fotografía relacionada con el geoglifo del cóndor y uno de los trapezoides más grandes que encontramos. Nosotros, astronómicamente, hemos definido que la mayoría de las aves tienen componentes de orientaciones solares. Estas, o las líneas asociadas a estas, definen claramente salidas y puestas del Sol en fechas particulares, particularmente importantes en la astronomía. En esta figura que tenemos, que es conocida como el cóndor, obviamente los nombres turísticos o folclóricos están puestos por los guías de turismo por ya decenas de años. Obviamente nadie puede reconocer un cóndor en esta figura, ¿no? A ver, alas cortas, pico largo, cola larga, bueno, en fin. Generalmente se trata de, en Nazca lo reconocen más como el chaucato, ¿no? Pero lo que es interesante es que aquí vamos viendo ciertas líneas, en el cual el trazo principal está paralelo al área de las alas y tenemos otro que la cruza. Y además vemos que aquí tenemos un punto radiante construido con todas las piedras que han sido retiradas, ¿no es cierto?, y amontonadas acá para generar como un mirador artificial, ¿no? Encima de esta, ¿no es cierto?, tú te subes y de ahí ya puedes ver las líneas hacia dónde van al horizonte. O sea, no solamente están acumuladas las piedras, sino que ayudan como un punto de observación. Aquí tenemos pues la figura vista desde la parte de una toma fotográfica de aeroplano y vemos pues la línea paralela inequívocamente señala al horizonte la salida del sol el 21 de junio o la puesta del sol en solsticio el 21 de diciembre. Dependiendo de dónde te pongas en la línea, puedes ver la salida en un solsticio y la puesta en el otro solsticio. Eso siempre va a ocurrir en cualquier línea, ¿no? Generalmente las figuras no están dispuestas al azar, ¿no? El pico generalmente, no generalmente, sino en este caso específico, apunta hacia la montaña principal de Nazca, que es el Cerro Blanco. Cuando uno camina el desierto tiene muchos colores.
Generalmente uno piensa que solamente es marrón, pero en realidad cuando uno se acostumbra a ese paisaje, notas rápidamente las características de las montañas, los colores, sus formas, cómo estas también van teniendo una cierta presencia dependiendo de la hora del día. En todo caso, la montaña sagrada de Cerro Blanco tiene cierta particularidad única, que probablemente es la duna más alta del mundo. Es una montaña que está recubierta de arena y domina el paisaje. Entonces vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de figuras en la pampa. Vamos viendo que hay líneas, vamos viendo que hay figuras y que van habiendo trapezoides. Nosotros tuvimos varias lecturas sobre, por ejemplo, este glifo específico que es llamado el ave anunciador del Inti Raymi según María Reige. Según María Reige, ella sostenía que el largo pico señalaba la salida del sol del 21 de diciembre y ella sostenía que el largo pico era utilizado como un señalador a esa salida y su cuello debería indicar el zigzag del agua que va llegando a través de las montañas y ese a partir del 21 de junio es el regreso, el inicio al regreso de las estaciones de lluvia. Como ustedes ven, la figura básicamente está también representada con la iconografía relacionada con las cerámicas encontradas del periodo Nazca correspondiente. Lo que a nosotros nos llamaba la atención eran figuras como esta, que según los relatos, el largo pico señalaba la salida del sol en una hondanada del paisaje. Entonces, nos dedicamos nosotros a querer observar qué es lo que sucedía en realidad. Aquí voy a hacer un breve paréntesis tratando de explicar qué utilizaban los antiguos astrónomos en la época preincaica. En realidad sabemos muy poco de ellos. Uno de los pocos registros escritos fue el de Guamán Poma de Ayala, en la cual nos dibujó y nos describió un astrólogo, digamos, a la semejanza del astrólogo precolombino. Hay que recordar que Guamán Poma de Ayala también ya es casi 2 generaciones después de la llegada de los españoles y obviamente hay mucho sincretismo. Pero básicamente en este dibujo podemos observar varios elementos. El primer elemento es que tenemos un paisaje plano y un relieve en el paisaje bien indicado, en la cual tenemos el sol y la luna apareciendo a través de unos elementos visualmente atractivos en el paisaje. ¿Qué sostiene en el brazo? Pues con el brazo extendido, no es que sostenga un bastón para caminar, sino que vemos que sostiene un bastón recto con una horquilla acá, en la cual a través se agacha para estar observando probablemente la salida y puesta del sol en diferentes puntos del horizonte muy específicos. Además, sostiene un quipu, que es un instrumento de registro, un instrumento contable. Vayamos a los inicios. A los inicios, cuando empezaba la arqueología moderna, con Julio Cetello, Julio Cetello envió a uno de sus colaboradores, María Césped, a la zona de Nazca, donde él vio líneas en el desierto. Su primera interpretación es que él pensó que el desierto de la Pampa de Nazca era un gran
debió haber tenido grandes centros en la antigüedad agrícolas, y que lo que estaba viendo eran canales de irrigación. En ese momento había un especialista en hidrología americano que lo llamó para ir a ver de qué se trataba. Entonces, este arqueólogo americano tuvo la suerte de estar justamente en solsticio, y su esposa lo fotografió justamente con una de las líneas, viendo la puesta del sol al final. Entonces, él se dio cuenta que primero no eran canales de regadío, no tenían nada que ver con la agricultura, y fue él más bien que dijo que probablemente la línea de Nazca era el libro abierto más grande de astronomía en el mundo. Acompañándolo en unas investigaciones posteriores, ya vino María Reiche, que ya utilizaba pues ciertos elementos de este tipo, un teodolito bastante rudimentario, ¿no? Para ir observando las direcciones y orientaciones de estas líneas. Aquí estamos observando ya no el método muy primitivo de María Reiche, sino que la Asociación María Reiche de la Universidad de Dresden, entre los años 2000-2010, hizo un levantamiento muy preciso, con equipos muy precisos de avanzada de la época, ¿no? Netamente comenzaron a levantar todititos los elementos de la pampa, líneas, con visiones, con fotografías satelitales, etcétera. Hubo varias misiones al respecto. Gracias a esto, hay en fuente abierta todos sus levantamientos, en la cual vemos la fotografía en Google Earth o en satelital, y sobre esta redibujada el levantamiento que ellos tenían. Entonces, vamos a utilizar un poco también el trabajo de ellos, ¿no? Y vamos a ubicar el ave fragata al costado de este inmenso trapezoide. Vamos viendo en detalle, ahí fácilmente vemos las orientaciones, vemos las figuras, etc., etc., sus dimensiones, etc. Omití la información de poner la página web, pero si la necesitan la pondré en breve. Entonces, quisimos ver qué es lo que sucedía un día de solsticio del 21 de junio con esa ave, y cómo aparecía cómo salía el sol en la pampa a través de esa figura. Y nos hemos ubicado al inicio de la cabeza, ¿no? Para observar a través del largo pico cómo se ve en la pampa. Aquí estamos viendo el cuello, el final del cuello en zigzag, y aquí tenemos la línea. Entonces, lo primero que nos llamó la atención es que en los planos de Google Maps salían justamente una intercepción, una oquedad en el perfil paisajístico, pero aquí vemos que el perfil paisajístico es bastante plano. Obviamente entramos con los arqueólogos y con todos los elementos de seguridad para no dañar las líneas. No se puede entrar a la Pampa de Nazca a observar sin un permiso y sin estar acompañado de los arqueólogos responsables. Y así nosotros registramos la salida del sol ese 21 de junio. Y ahí estamos viendo, pues, la salida del sol en la expedición que hicimos en el 2010. Mira qué rápido va pasando, ya son 10 años de esto. Entonces, lo que nos está llamando la atención
es que el Sol sale a través de este relieve irregular y va lanzando unos rayos bastante especiales, y eso se repite. Entonces, ¿cómo así es importante para nosotros la salida y puesta del Sol? Aquí he hecho una pequeña animación para ver que todos los días el Sol sale en un lugar diferente. Entonces, utilizando un poco lo que es el movimiento terrestre para determinar la salida y puesta del Sol, vemos que coincide, sí, la salida del Sol el 21 de junio con la figura. Aquí vemos un poquito el trabajo ya de astronomía relacionado con ¿por qué decimos solsticio? Aquí vemos pues que el Sol, a medida que pasan los días, cada día se mueve menos en el horizonte. Solsticio significa sol sistere, sol detenido. Equinoccio, que es la mitad del camino, que marca exactamente el este, es el día en la cual tenemos igual noche que de día. Entonces, los solsticios son importantes porque muestran el día más largo y el día más corto, y estos son los indicadores de las estaciones. Una de las cosas interesantes es que no solamente hay figuras que muestran la salida del Sol en esa fecha, sino que hay líneas dentro de las líneas. Aquí vemos, dentro del trapezoide, que también marca la salida del Sol el 21 de junio, que es una línea de piedras de un color muy específico, un color blanquecino, gris. Digamos que hay líneas dentro de los trapezoides. Eso muy poco se habla. Y estas se encuentran acá, son paralelas. Entonces, primero han sido hechas las figuras, después han sido los trapezoides, y encima de los trapezoides, digamos, es como si marcaran la cancha para señalar también el uso astronómico de la determinación calendárica de la salida del Sol. Vamos viendo entonces que hay diferentes periodos de la utilización de la pampa, exactamente como habíamos determinado al inicio. Entonces, el trabajo del grupo de la Universidad de Yamagata ha determinado bien qué líneas son más o menos de qué época. También hemos estado haciendo ciertas investigaciones sobre la iconografía. ¿Qué hacían los antiguos nazcas de noche? Hemos visto que generalmente las cerámicas asociadas con estrellas están en fondo negro. Pero coincidentemente también vemos personajes del mundo de abajo, como el Cien Pies, relacionados con esta iconografía nocturna. Otras cerámicas no tienen estrellas, tienen también estos elementos del mundo de abajo. Y ahí tenemos también los animales, las iconografías relacionadas con el mundo de abajo, las arañas, el zorro, las serpientes y estos mil pies. Eso nos da a pensar que capaz hay ciertas como visiones podrían haber interpretado que el cielo, que la oscuridad del cielo probablemente era la representación del mundo de abajo en su manifestación de noche. Pero bueno, siempre en interpretaciones
hay muchas interrogantes y la discusión es complicada, ¿no? Uno de los elementos más importantes, uno de los dioses más importantes, es este dios denominado por María Rogorovsky como el dios Kon, relacionándolo con un dios norteño, un dios flácido que no tiene huesos y que flota por los aires, con este dios Nazca, ¿no? Lo interesante es que la mayoría de los elementos de este dios en esta cerámica tiene elementos solares, y estos elementos solares generalmente son el sol dormido, ¿no? En el caso de esta cerámica, que tuvimos oportunidad de escoger en una muestra temporal en el Museo de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, en una exposición de astronomía cultural, vimos que tenemos que en este caso el sol estaba radiante y estaba despierto. Generalmente este dios transporta en un báculo un sol dormido. Y es así que nosotros hemos interpretado que probablemente era el dios del sol saliente con su iridescencia. Esa iridescencia que nosotros vemos se vuelve a ser producto ¿de qué? Producto de que esta montaña está peinada de cierta manera para que siempre el sol en esa época salga con unos rayos de este tipo. O sea, la geografía ayuda a hacer ciertos tipos de hierofanías. También hemos visto en las nuevas figuras de Yipata y las nuevas puestas en valor por Johnny Isla y los que están trabajando en la puesta en valor de la Pampa de Nazca, figuras mucho más antiguas. Pero estas figuras más antiguas también están relacionadas con seres con los ojos muy abiertos, con unos tocados, probablemente representando el sol, o penachos de personas importantes, que asemejan mucho el bastón del astrónomo, del astrólogo de Huamampo Mayala, con estos personajes que van danzando en línea, en fila, en las montañas de Nazca. Entonces, lo importante de las líneas de Nazca es que, primero, no todas las líneas han servido para hacer astronomía, sino que la mayoría de estas tienen otros propósitos. Algunas relacionadas con las aves están relacionadas con la salida y puesta del sol, netamente en solsticios, y algunos centros radiales están también, algunas de estas líneas, relacionándolas con ciertas salidas y puestas del sol en fechas importantes. Las otras está en discusión y en debate las diferentes interpretaciones al respecto de ellas. Ahora vamos a visitar el otro sitio de trabajo que hemos hecho con la Universidad de Arte Orval y la misión italiana, liderada por Giuseppe Orefici. Trabajamos juntos en lo que son los petroglifos de Huancayo. Se hizo el trabajo previo, no estaba delimitado el polígono, se levantó el polígono, se presentó al Ministerio de Cultura y los arqueólogos de la misión italiana específicamente trabajaron en el calco y la identificación de todos los petroglifos en la ladera del Cerro de Huancayo. Llama la atención, vamos a retroceder, que prácticamente el sitio arqueológico tiene dos vertientes, una vertiente mirando hacia el oeste y otra vertiente mirando hacia el este,
y la gran congregación está como, digamos, en un espolón. En ese espolón vemos esta estructura. Y esa estructura, la cual parecieran muchas de estas rocas de haber estado paradas, y pareciera como un fortín de 3 niveles. Tenemos un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. Más abajo hay otras piedras que te van señalando un lugar de acceso. Y en la cúspide tenemos una piedra colocada intencionalmente y orientada intencionalmente con muchos grabados. Tenemos más de 200 y tantas rocas, creo que 272 rocas, entonces tenemos más de 1000 motivos de petroglifos en este lugar. Es uno de los sitios más de mayor concentración de glifos, no solamente de una época, sino de todos los periodos, ¿no? de los periodos precerámicos hasta Huari Inca, incluso, ¿no? Esta parte del trabajo que se hizo, no solamente el calco, sino también hicimos ya con la universidad un levantamiento fotogramétrico con láser y también un fotogramétrico que yo hice con cámara fotográfica. Y aquí vemos los paneles. Generalmente los trabajos que yo he visto de arte rupestre, generalmente simplemente se calcan las caras. Y este, por ejemplo, es un panel, una composición bastante extraña porque no hay un sol. Generalmente sí se puede aceptar hasta 2 soles, pero en este mismo hay 3 tipos de soles. Y unos soles con humanizados, ¿no? Con sus ojitos, su boca, etcétera, ¿no? Entonces, la complejidad de la interpretación de estos paneles hace que, primero, tenemos paneles de diferentes épocas, paneles completados, ¿no? Aquí tenemos un estilo de salida de sol, ¿no? Y otro tipo de sol con punto adentro, relacionado con camélidos, cérvidos, ¿no? Bueno, hay discusión entre todos los elementos, pero ahí hay 3.000, 4.000 años de dibujos. Y algunos paneles han sido reutilizados, otros han sido completados, y bueno, la interpretación es bastante compleja, como ustedes podrán ver. Es un poco como la Pampa de Nazca. La Pampa de Nazca también es bastante compleja. Se simplifica ya cuando tú sabes que el geoglifo 1 fue hecho en tal época, el geoglifo 2 fue hecho en otra época. Yo hago la comparación de la Pampa de Nazca, así como los geoglifos de Huancor, es que antiguamente teníamos unas pizarras, venía el profesor, por decirte, de gramática en la primera hora, ponía el verbo, ponía la frase, y venía el segundo profesor las 2 horas siguientes, se olvidó la mota para borrar y en un costado comenzaba a poner su fórmula matemática, después venía el de religión y ponía en el otro lado, o de otro color y lo ponía encima. Entonces, prácticamente, cuando uno ve el primer vistazo, uno no entiende nada. Entonces, lo que uno tiene que hacer es sistematizar e ir sacando, digamos, láminas diferentes para diferentes épocas. Obviamente no les voy a hablar de cientos de rocas. Me he centrado en un primer estudio preliminar en 3 casos de estudio, el caso 1, el caso 2 y el caso 3, como vemos acá. El caso 1 corresponde a la ladera hacia el oeste, hacia la salida del sol. El espolón está justamente en una orientación norte-sur y, digamos, el buzamiento de la montaña coincide más o menos con la orientación solsticial. Entonces, lo primero que tengo que determinar es que si tenemos una profusión de heliomorfos es
dibujos relacionados con el Sol o de forma del Sol, ¿no? Si están orientados a qué cosa, ¿no? Entonces, el primer caso que vamos a revisar es este grupo de rocas que yo le he llamado el altar, ¿no? Entonces, gracias a la técnica de la fotogrametría, muy fácilmente uno puede hacer unos moldes tridimensionales y uno puede caminar alrededor de ellos virtualmente, y encima poniendo en unos programas 3D puedo hacer transcurrir el Sol en diferentes épocas. Aquí tenemos el calco de la roca número 7 y tenemos un símbolo solar mediomorfo, pues con un zorro, un personaje, etc. Entonces, lo primero que hemos visto, hay varios elementos. Hemos visto que esta parte cortada pertenece a esta parte de la piedra, o sea, de la piedra ha sido seccionada, reutilizada y redibujada, y todas estas rocas son pequeñas, fácilmente movibles por una persona o dos. Observamos que las piedras, estas rocas han sido acuñadas, acá, entonces intencionalmente orientadas. ¿Orientadas a qué? En este caso, a la salida del Sol en equinoccio. Entonces, bueno, pues uno puede decir, hay símbolos solares, hay símbolos lunares, hay caras que van mostrando. Entonces, ¿realmente funciona eso? Pues hay que ir en la fecha de los equinoccios y los solsticios a ver qué es lo que sucede. Entonces, para consolidar esta interpretación, fuimos a ver los asentamientos cercanos y sobre todo a trabajar lo que es el paisaje cultural, que incluye los accidentes paisajísticos como las huacas, que son piedras predominantes, elementos de geología en cuanto a sus formas o colores, salidas demandantes de agua, lagunas, grutas, pacarinas, bueno, en fin, todo donde la dirección hacia la línea del centro circundante pueda estar relacionados con elementos que pudo haber sido de importancia para el poblador andino en esa época, y que pudieron haberlo integrado en sus diseños del complejo. En este caso, aquí tenemos el grupo de piedras, y hemos visto que en equinoccio, justamente el Sol sale en la prominencia mayor, ¿no? En equinoccios. Entonces, obviamente, la piedra está orientada a un elemento fijo en el paisaje que determina una fecha importante en la astronomía. Aquí tenemos la foto general, ¿no? El 21 de junio del 2016, y vemos que hay una oquedad, ¿no?, entre las dos montañas que coincide con la salida del solsticio del mes de junio, y la otra parte importante es la salida del Sol en diciembre en la otra cúspide. Entonces el paisaje te indica las fechas importantes donde va a salir el Sol, son marcadores en el horizonte. Eso es lo que muestra el programa de astronomía, que debía salir aquí. Bueno, fuimos el día del solsticio de junio, y esta es la iluminación que produce la realidad. Y es bastante interesante porque el Sol va tejiendo diferentes intensidades de luz sobre diferentes rocas. No voy a ahondar sobre eso, sobre todo en la zona de izquierda va iluminándose en la parte de arriba unos personajes con penachos, con ponchos ilustrados bien bonitos, con las manos alzadas, observando la iluminación de esa salida de Sol. Uno de los petroglifos más conocidos de Huancor es el famoso Quipucamayo. Este acá. Lo interesante, como hemos visto, este Quipucamayo, como vemos, también tiene el brazo en estado de observación, como que se tapa la vista para ver bien,
Y estos personajes generalmente están acompañados de otro pequeño personaje que sostiene unas varas, como habíamos visto también en la línea de Nazca. Lo interesante es que en la parte de arriba hay como un pequeño ábaco, como una pequeña yupana. Ahora, esto sí está bastante discutible, porque varios especialistas sostienen que muy probablemente el famoso quipu habría sido añadido, ¿no? Eso lo dicen los especialistas, yo no soy especialista de arte rupestre, pero en todo caso está entredicho ese equipo. Vamos viendo entonces estos personajes acompañados con varas, acompañados con seres oculares, vamos acompañados de personas en estado de observación. Entonces, esos elementos nos van indicando ciertos instrumentos básicos para la determinación de fechas y orientaciones. Este es el caso número 2, que es bastante curioso. Todos estos petroglifos los tenemos en 3D, lo podemos utilizar y orientar. Los tenía en Sketchpad, pero me descuidé un tiempo y el día que quería mostrarles me han sacado la cuenta, entonces pronto los repondré para que ustedes puedan reutilizarlos. En todo caso, esta piedra, bastante grande, tiene una oquedad acá, y esta oquedad tiene una línea punteada que aparentemente hace como una cruz. La piedra no está con signos, ¿no? Hay una persona descendiente, nada más. Pero lo que es curioso es que cuando uno pone el nivel en este sentido, primero que está paralelo al nivel, y además tiene una orientación exactamente norte-sur. Y la orientación de este lado, ¿no es cierto?, está en una orientación este y oeste. ¿Y qué es lo que pasa en el equinoccio? El sol pues sale en el este-oeste, y aquí vemos exactamente la salida del sol. Es como realmente una piedra brújula, ¿no? Estoy haciendo un trabajo mucho más detallado, más fino, para determinar cómo se mueven las sombras dentro de esta oquedad, para ver si hay algún tipo de relación entre el punteado, las fechas, y si este realmente podría ser como un reloj solar realmente. No tengo la precisión de la fotogrametría a ese nivel, tengo que regresar a hacerlo con detenimiento. Pues, como ustedes ven, pues todas las piedras están fácilmente movibles por 2, 3, 4, 5 personas, un pequeño palencamiento, y vemos también que están acuñadas, ¿no? Entonces, no es la disposición normal de la piedra ha sido dispuesta de esa manera. El otro elemento estudiado es este complejo bastante grande, puesto que ya desde los primeros investigadores en Huancor habían determinado una cruz del sur ahí encima. Entonces a mí me llamó la atención dos cosas. Primero, esta rueda acá, los elementos, los camélidos, la parte solar, los personajes tridígitos, etc. Es un sitio bastante complejo. Lastimosamente nadie ha excavado ese lugar, que yo sepa. Si alguno de ustedes en algún momento estaría interesado en excavar en Huancor, sería sumamente interesante para ver qué se encuentra. Si hay entierros, qué actividades hacían, si hay ofrendas, de qué época, etcétera, etcétera, ayudaría mucho a la interpretación. El trabajo arqueológico no se ha realizado, entonces queda bastante de incógnitas. Entonces, utilizando el modelo 3D, hemos podido ver que el sol podría iluminar en una época también interesante, que era el equinoccio. Entonces, para ello fuimos. Y observamos el transcurso de la sombra
esta piedra grande hace función de gnomon, y esta se traslada a través del lomo de esta piedra grande, y va dibujando con su sombra en diferentes épocas, cortando diferentes figuras geométricas en momentos determinados, ¿no? Vemos, por ejemplo, la línea de sombra a esta hora, divide la figura entre el círculo y lo demás. Pasado, esta es la 9:05, 10 minutos después, la sombra se mueve de tal manera que divide la cruz bilobulada, ¿no es cierto?, la cruz doble, y la divide en esta fecha del equinoccio en mitades, y así sucesivamente va poniendo minuto a minuto diferentes secuencias. Es como si hubieran utilizado la sombra, y con la sombra de equinoccio o de solsticio han ido trazando figuras para o predecirlas o para invocar algunas cosas. Aquí voy a tener algunas fotos para que vean. Las fotos son tomadas cada minuto, digamos, para que vayan viendo cómo se traslada la sombra. El evento no es tan rápido, dura más o menos 15-20 minutos. Ese es mirando sobre el lomo de la visión, de la roca. Entonces hay todo unos elementos en este panel de roca bastante complejos. Y aquí es mirando enfrente, donde está la rueda, y la punta del saliente de la roca en equinoccio señala exactamente la mitad del círculo en ese momento. Medio año después, la rueda esta está completamente en sombra todo el tiempo, y en el otro está totalmente iluminado. Solamente en equinoccio tenemos este fenómeno de repartición de figuras en este lado. Entonces vemos que este lomo de roca hace de gnomon sobre esta superficie y sobre la rueda, ¿no? Aquí vemos. Está el momento indicando donde la punta de la roca señala el centro en equinoccio y cómo ésta se ve desde ese punto. Solamente les estoy haciendo una interpretación sobre el tema de las orientaciones solares. Es lo que yo llamo arqueoastronomía 1.0. Después pasamos al tema de luna, después pasamos al tema de estrellas, después pasamos al tema de constelaciones. Pero para el entendimiento general del movimiento solar, entonces nosotros vamos viendo que algunos glifos, orientaciones de los paneles, van teniendo orientaciones realmente significativas. Otro elemento bastante interesante son reutilizados, son estos complejos de petroglifos en Huancor, que son utilizados no por piedras, sino por todo un elemento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la figura, como si emergiera una persona, ¿no? Tenemos el dorso, la cabeza, los dos brazos. Es como, cuando uno está ahí, realmente uno ve en esa perspectiva que hay un ser con que saliera de forma de piedra del lugar. Entonces, obviamente, tú hablas eso, te dirán, pues, está relacionado con el misticismo, con los ovnis y todas esas cosas. Lo bueno de estas, figuras tridimensionales es que uno mismo te ayuda a la percepción para que otras personas vean. Entonces, no solamente es la forma de la hierofanía, sino que vamos viendo que tiene elementos, ¿no? Por ejemplo, en el pecho de este supuesto humanoide, tenemos una persona con una vara, acá, y tenemos 8 puntos, como si fuese tatuado en el pecho.
Encima de este tenemos un ser, también irradiado con un gran penacho. Tenemos otros, y vemos que, ahí puse uno de las estudiantes, ¿no es cierto? Tenemos que el sol pinta la cabeza, ¿no es cierto? Esto ha sido intencionalmente, digamos, limpiado, y la abertura a estas dos rocas ilumina el sol, ¿cierto? Justamente en equinoccio, donde una persona tranquilamente estada puede observar el fenómeno que entra la luz del sol sobre este punto. Entonces, vamos sumando una serie de elementos, uno tras otro, bastante curiosos relacionados con los heliomorfos. Más de 70 figuras de heliomorfos en ese lugar. Entonces, el Sol era algo importante para los que dibujaron paneles alrededor de estas piedras. O sea, el componente solar evidentemente era importante. Algunas conclusiones, ¿no? Las voy a leer para no equivocarme. Es de gran dificultad tener la certeza del uso, propósito y función del arte rupestre por el poco conocimiento del desarrollo alcanzado, de la inteligencia operativa, social y simbólica de los que la realizaron. Generalmente se le considera arte, limitando el estudio solo a la gráfica o el estudio, el estilo de las escenas y los gráficos representados. Si incluimos además que éstas pudieran tener implicaciones astronómicas, entonces debemos también incluir no solo las inteligencias antes mencionadas, sino la técnica y del uso de los instrumentos de medición o plataformas de lectura, obligando a los estudios de la investigación a entender el desarrollo cultural y la realidad compleja de los ejecutantes de estas obras. El método que utilicé fueron registros tridimensionales porque las rocas son iluminadas e interpretadas en función de la fecha. Es diferente en un equinoccio, de un solsticio, del paso cenital del sol, etcétera, etcétera. Entonces estos moldes digitales me ayudan y obligan a análisis de información descrita no solamente por cara, sino por la roca. La roca entera ya son las caras, los paneles, como una tela, una pintura de una tela, sino todo el volumen de la roca tiene un discurso, ¿no? Entonces, no solamente la roca, sino la suma de rocas hacen que tengan una función en su conjunto. Entonces, no se limita el estudio rupestre al contenido de la cronología, sino que esta ha sido utilizada y reutilizada o completada en la misma roca. Además, el investigador que desea interpretar el arte rupestre, debe estudiar el entorno, no solo el arqueológico, sino también el geológico, el geomorfológico, el meteorológico, la fauna, la flora, etc. Entonces, para las hipótesis de los trabajos de arte rupestre con relación a la astronomía, tiene que tener componentes arco y etnoastronómicos relacionados con las cosmovisiones del lugar. O sea, es diferente un arte rupestre que en Perú o en China, ¿no? De posiciones totalmente diferentes, tiene elementos diferentes. Aunque hay gráficos similares en diferentes partes del mundo. Entonces, la ubicación del lomo hace su estudio, registro e interpretación bastante subjetivo en función de la deformación profesional del que, obviamente, yo sí tengo la deformación de astrónomo, he buscado las rocas con heliomorfos y he empezado a trabajar en base a heliomorfos algunas hipótesis. El que buscará auquénidos, buscará auquénidos, el que buscará escenas de casa, buscará escenas de casa, etcétera. Cada uno busca el título que interesa, pero la idea es determinar si hay esa intencionalidad o no del uso de la roca
y de su arte impreso. Lo que sí hemos podido determinar es que en Huáncor, por lo menos en los 3 casos estudiados, las rocas han sido removidas, escogidas y redireccionadas específicamente, ¿no? Y la iconografía hace que más o menos pueda corroborar la intencionalidad sobre ese aspecto. Hay que ver pues que en el caso específico de las civilizaciones andinas, el análisis debe incluir el juego de sombras, las manifestaciones de la iluminación y el perfil paisajístico, y la presencia, ubicar las presencias de piedras simbólicas, grutas, manantes de aguas, etcétera, etcétera, relacionadas con las montañas tutilares, nevados, lagunas, que muchas veces se encuentran a grandes distancias, no específicamente orientadas a ellas, pero más o menos en la dirección de, ¿no? Y ese es básicamente, pues, el trabajo que hemos estado realizando estos años desde el punto de vista interpretativo de la iconografía y de las orientaciones, tanto en las líneas de Nazca como en los petroglifos de Huáncor. Aquí vemos un muy bonito petroglifo en Huáncor de un felino atacando, saltando el sol, que en muchas de las interpretaciones o de los relatos andinos es cuando el puma o el jaguar se come el sol, que es cuando se producen los eclipses solares. No sé, con esto acabo y espero si hay algunas preguntas poder responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dians. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Sí, pasaremos a la ronda de preguntas. Les quiero hacer recordar a todos los que están visualizando la ponencia que pueden dejar sus preguntas tanto en el Zoom como en los comentarios de Facebook. La primera pregunta es de la señorita Damaris Sotero. Ella pregunta si la polución lumínica o contaminación lumínica afecta en las investigaciones que ha realizado. Bueno, lo que es salida y puesta de sol, no. La polución lumínica no fastidia. Sí fastidia cuando queremos nosotros hacer observación de la Vía Láctea o de otros elementos, ¿no? Sí, lastimosamente. Felizmente Huáncor está bastante lejos de todo tipo de grandes ciudades, pero ya la autopista fastidia, en la Pampa de Nazca también la autopista fastidia, ya la ciudad de Nazca, con más de 70.000 habitantes, creo yo, y su bulbo de luz, tengo publicado en unas revistas el impacto de la polución lumínica sobre la Pampa de Nazca. Eso es bastante importante. Generalmente nos limitamos en los estudios astroastronómicos todavía en el Perú solamente al Sol y es poco entendido todavía la observación y la importancia de las estrellas y de las constelaciones, ¿no es cierto? Todavía hay mucho camino al respecto para trabajar eso. Pero sí, en el caso de la Pampa de Nazca sí tenemos polución lumínica de Nazca, sí, sí, sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Fresia Isabel. ¿Con qué técnicas se grabaron los petroglifos de Huáncor? No soy especialista del tema, pero es de raspado, ¿no? Hay algunas piedras específicas que se hace con percusión o con raspado, ¿no? Esa pareciera ser la técnica. No le puedo definir exactamente si fue exactamente así, no es mi especialidad, pero según lo que tengo entendido que esa fue la manera. Muchas gracias.
La siguiente pregunta es de José Delgado. ¿Qué pasa con las sombras de luna llena? Esa es una muy buena pregunta. La luna llena, por ejemplo, yo cuando estoy en la línea de Nazca de noche, en luna llena, eso son apreciaciones personales. En luna llena, en la Pampa de Nazca, tú puedes leer el periódico. O sea, así de intensa es la luz. Y según mi interpretación, según mi vivencia, se ven mejor las líneas de noche que de día. ¿Ya? Pero eso es una interpretación personal. ¿Por qué? Porque durante el día el sol es tan intenso que prácticamente no lo ves a mediodía. El mejor momento para ver las líneas son en dos momentos, en el amanecer y atardecer, donde las sombras son bastante amplias y el poco relieve de las líneas se pone en evidencia, ¿no? Y en la noche de luna llena, efectivamente. Ahora, la luna tiene un movimiento diferente, sea de día a día. La luna no tiene el mismo movimiento que el sol. Y cuando coinciden, resultan los eclipses, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros llamamos arqueoastronomía 2.0. Tengo algunos trabajos al respecto no publicados. Requiere de mayor eh, ida al campo todavía para poder decir algo al respecto. Pero sí es importante la iluminación lunar de luna llena en los sitios arqueológicos. No me quepa la menor duda. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en portugués. A ver si la puedo leer bien. Tengo un trabajo de investigación en Brasil, Isla Santa Catarina, en la Pedro 24 Furos, donde de equinoccio a equinoccio tenemos una máscara que se proyecta con sombra y luz. Veo claramente las intenciones. ¿Cree que las sombras y formas de expresión son formas de expresión y comunicación? ¿Puede hablar más sobre las sombras en los sitios arqueológicos? Ya. Por supuesto que sí. En el ejemplo que les he mostrado en Huancor, y sobre todo en las piedras utilizadas por los incas y por Tiahuanaco, hay la intencionalidad de hacer esas hierofanías oscuridad-luz, ¿no? Muchas veces la sombra te proyecta figuras, más bien que la luz te determina posiciones, ¿no? Sí, efectivamente, la gran pena es que los extirpadores de idolatrías en el Cusco se dedicaron que a todas las rocas quitarles pues su relieve, ¿no? Todo lo que tenían impreso encima. Entonces eso nos dificulta, ¿no? Pero en el caso de los petroglifos, sí. No he hablado por falta de tiempo. Generalmente la mayoría de no hay una cosmovisión única en los Andes, ¿no? Los incas han unificado, pero hay muchos tipos de cosmovisiones y muchos tipos de astronomía. Mismo Huancor, mismo Línea de Nazca, ustedes han visto que han tenido propósitos diferentes en diferentes épocas. Y lo mismo pasa con los petroglifos. En muchas escenas, salvo esa piedra que tenemos de 3 soles, que es bastante curiosa, que hay que hacer un análisis más detallado al respecto, generalmente hay muchos paneles con 2 soles. Y eso va mucho con los mitos panandinos de que hay el sol viejo y el sol nuevo, ¿no? El sol que nace, el sol joven y el sol viejo en los 2 solsticios diferentes. Y sí he determinado que en algunas rocas tenemos el sol nuevo en el solsticio de diciembre y el sol oscuro, el sol viejo en el solsticio de diciembre y el nuevo el de junio. Y estos se iluminan específicamente en cada cara de la roca. Entonces, eso es bastante interesante
ir haciendo el trabajo. Obviamente estamos, como decimos, en los inicios de las interpretaciones y tenemos que ir dando algunos ejemplos sólidos para no dispersarnos, no caer en las subjetividades del investigador, sino tratando de poner uno, dos, tres ejemplos que vayan viendo que haya un patrón, y ese patrón ir juntando los elementos para decir si la intencionalidad era esta. Cuando ya se tiene esa intencionalidad más o menos aceptado, ya podemos ir avanzando con las otras interpretaciones, ¿no? Entonces, el trabajo es largo y multidisciplinario, obviamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Edgar Yepes. ¿Cómo ha incidido el movimiento precesional en la observación que se realizaba en esa época en relación a la posición actual del Sol? Muy poco, muy poco. Cuando hablamos del Sol es muy poco. La precesión lo que marca es el, el punto celeste del equinoccio, no en la Tierra, sino en la esfera celeste. Entonces, prácticamente, la precesión de los equinoccios se mueven en 25.800 años a través de la esfera celeste, colocándose en diferentes partes del cielo. Pero en la orientación de la Tierra es prácticamente casi lo mismo. Hay otros elementos de la dinámica del movimiento terrestre que hay ciertas variaciones, pero no es debido netamente de la precesión, pero son, digamos, tengo un nombre en otro idioma, son la precisión de esos no amerita debido a la técnica también, o sea, tampoco los antiguos eran tan precisos, ¿no? O sea, uno puede entrar a variaciones de minutos de grados, ¿no es cierto? Estamos bien, ¿no? Porque más o menos también cuando tú te pones en la roca, si estás un poquito al costado, de un lado al otro, dependiendo del tamaño del observador, dependiendo de muchas cosas. Entonces, la precisión no tenemos que llegar a una alta precisión tampoco, ¿no? Lo que sí es interesante es cuando tú tienes sombras, sí puedes llegar a ese tipo de precisiones, pero no. La precisión es para las estrellas, no para el Sol, digamos. A nivel de 2000 años no es significante, esa es la palabra, no es significante. Continuando con la pregunta anterior, hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la máxima variación que se va a dar a causa de la precesión de los equinoccios en el horizonte en el periodo calculado de cerca a 26.000 años? Gracias por la ponencia. No, en el horizonte casi ninguno. En el movimiento de las estrellas sí, ahí grandísimo, bastante. Pero el movimiento solar no. Digamos que el equinoccio sigue en el mismo lugar casi por siempre. Gracias. La siguiente pregunta es de José Delgado. ¿Acaso las rocas de Nazca absorben luz solar y las emiten mejor en la noche? No absorben luz, lo que pasa es que la luz lunar eh, es intensa, ilumina las piedras y las piedras, o sea, la iluminación de la luna, al igual que el sol, emite sombras, ¿no? Claro que de una intensidad diferente. No Gracias. que absorba la luz del sol y después la emita de noche, no es así. Gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Nayeli Cárdenas. ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar y averiguar si el candelabro de Paracas tiene algún uso astronómico? El candelabro de Nazca, ese es un tema muy controversial. Yo no lo he trabajado in situ. No lo he medido, no he ido de niño, que nos dejaban entrar cerca de él, ¿no? Pero no he hecho estudios al respecto. Según arqueólogos con el cual yo he podido conversar, pareciera no
no ser primero de la época Nazca, ni Paracas mucho menos. Pareciera que es más colonial, ¿no? Gracias. Ahora la última pregunta que nos han dejado, de la señorita Gaby Prada. Buenas noches, excelente ponencia. ¿Cómo podría aprender más sobre astronomía para aplicarlo en mis trabajos de investigación? Bueno, yo soy miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía para Cultura. Son de las 3 sociedades mundiales dedicadas a la astronomía cultural. La astronomía cultural engloba varios elementos. La etnoastronomía, la arqueoastronomía, la historia de la astronomía, sus usos científicos y no científicos, el arte, las cosmovisiones, etc., etc., etc. Nosotros tenemos reuniones anuales, y en esas reuniones anuales nosotros tenemos escuelas. O sea, dividimos nuestras reuniones anuales entre las jornadas de astronomía, que son las jornadas donde presentamos nuestras ponencias académicas, y también tenemos nosotros la escuela. La escuela va orientada justamente a todos aquellos que están interesados en desarrollar la astronomía cultural. En el 2017 tuve la suerte de organizarla en el Perú. Como es interamericana, va rodando a diferentes países, y la escuela justamente la hicimos en Nazca y en Cahuachi, ¿no? Si hay personas interesadas, pónganse en contacto conmigo, puedo orientarles un poquito en sus trabajos. Si están interesados en uno que otro trabajo, el semillero está interesado en desarrollar fotogrametría eh, o un poquito de trabajo de astronomía, pónganse en contacto conmigo, hablamos, y incluso pueden acompañarnos al campo, que es la mejor manera de aprender, ¿no? Entonces, lo que esas escuelas están abiertas, son gratuitas, generalmente se hacen en otros países. Si hay ya un trabajo en ciernes, a veces también pueden conseguir becas, ¿no? Al final puedo poner mi correo, y también poner el correo de la CIAC, el Facebook de la CIAC también, para los que quieran ver un poquito los trabajos diferentes en todo Latinoamérica. Muchas gracias, señor Bartlemy. Claro, nos encantaría seguir profundizando más en el tema. Y nos acaban de dejar una pregunta más. Espero que no le moleste responderla. De Licky Lamos. ¿Tendría alguna relación los petroglifos con la hoja de coca endémica que crece en la región conocida como la Chaupiyunga? Desconozco. Me gustaría responderle, pero desconozco. Tengo que admitir también que mi botánica es muy mala. Ahora sí, ya han sido todas las preguntas que nos han dejado. De parte de todo el semillero de investigación, le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de su tiempo en brindar tan interesante ponencia. Y esperamos que pase lo más pronto posible toda esa emergencia sanitaria, tal vez ya para seguir profundizando más en la arqueoastronomía. Sí, y cuando ustedes deseen, pues generalmente voy varias veces al año a Nazca, y podemos coordinar capaz una reunión presencial cuando ya se permita la situación, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches. Que tenga buenas noches, y también buenas noches a todo el público presente, y hacerles recordar a todos los que están presentes que este ciclo de conferencias sobre patrimonio de Ica continuará este sábado 14 con la ponencia El Paleoarte pre-Inca
Puente entre la paleontología y la arqueología, dictada por el fundador del Museo de Pucaque, el ingeniero José Pigre. Los esperamos para ese día también. Muchas gracias.